vez a la que además le queremos agradecer porque hoy ponemos fin a un trabajo de otro Raquel un año prácticamente. Hemos ido llevando la exposición que habéis visto fuera por Toledo, por Cuenca, por Talavera y ahora por Ciudad Real. O sea, realmente hemos dado un fuerte impulso a esta temática durante un año y realmente sin el apoyo de Raquel y Médicos Sin Fronteras hubiera sido imposible, no solo por las fotos, sino por el trabajo permanente que están haciendo en Castilla-La Mancha por situar este tema en la agenda social y en la agenda pública. Así que os presento a Raquel, pero bueno, todos los currículos son muy breves. Raquel es delegada para Castilla-La Mancha y Castilla y León de Médicos Sin Fronteras, y os explicará ahora esta organización que conocéis la mayoría en qué ámbitos trabaja. Y desde julio del 2008 la actualidad ostenta la representación institucional de instituciones autonómicas y provinciales como financiadores públicos y privados y es portavoz de la Organización de Medios de Comunicación. Se encarga además de la organización de acciones de experiencia ciudadana dirigidas a la sociedad civil, donantes y socios, así como a la coordinación de la Oficina de Madrid. Así que nada, Raquel, te quedan 5 minutos, te avisaré, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero a todos los que os habéis apuntado a este seminario. También agradecer a la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque lo cierto es que ha sido un proyecto precioso el itinerar la exposición que podéis ver en el vestíbulo y cómo lo hemos ido acompañando de este tipo de jornadas en diferentes campus. La verdad que para nosotros ha sido un placer. Y yo, bueno, quiero contaros muchas cosas, pero voy a intentar ser muy breve. También quiero agradecer a los compañeros que están trabajando aquí en Castilla-La Mancha y en España en concreto con todas estas personas que están llegando, porque como sabéis en Médicos Sin Fronteras trabajamos fuera de España, no tenemos acción social aquí, con lo cual para nosotros es interesantísimo conocer qué está pasando con todas esas personas que llegan, ¿no? Y la verdad que cuando veo también todas las dificultades burocráticas y de todo tipo a las que se enfrentan, me sigo preguntando cómo puede ser esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, trabajamos con víctimas de conflictos armados desde Médicos Sin Fronteras y esa es una de las razones por las cuales estamos en muchos de los países de esas personas que luego están llegando a Europa o que luego están llegando a España. Podemos hablar de Siria, pero podemos hablar de Irak, de Afganistán, de Yemen, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de muchos países donde ya sea mediáticamente reconocido o no, ahora mismo hay situaciones de conflicto, de crisis crónicas, que al final, bueno, hay un proverbio hindú que dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Y en este caso lo que vemos en cualquiera de los contextos que estamos donde hay un conflicto es que al final quien sufre es la población civil que se ve abocada a vivir o bien en medio de la violencia o bien a huir de esa violencia. Pero me gustaría contextualizar muy rápidamente. Lo que hemos visto en Europa en estos últimos 2 años no es más que la punta del iceberg de un problema mucho más complejo y mucho más global. Hay 65 millones de personas que están huyendo solamente por motivos de la guerra y de la violencia, que tienen que coger de su casa lo que pueden y huir prácticamente con lo opuesto en todo el mundo. Este es el dato más alto registrado por ACNUR desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un momento histórico donde las cifras de desplazamiento forzoso por la violencia y el conflicto no habían sido tales desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde pensáis que están estas personas? ¿Dónde van estas personas que huyen de la violencia? ¿Dónde van estos 65 millones de personas? ¿Dónde pueden? ¿Ah? ¿Dónde pueden? Donde pueden, exacto. ¿Y en ese donde pueden, dónde crees tú que llegarán? Pues, a ver, yo creo que intentan llegar a Europa, pero, por ejemplo, yo conozco datos de que a muchos se quedan en Túnez o Libia, creo que es, también acoge bastantes. Ya digo, a ver, yo pienso que por ello lo que prefieren es quedarse, como quien dice, cerca de su casa, en los países que son de culturas y idiomas más afines a ellos. Lo que pasa que es que al haber tanta desigualdad y tantos problemas a la hora de quedarse, yo creo que luego intentan ir, aunque les cueste más trabajo, llegar un poco a buscar una vida mejor.
porque es que no somos conscientes que Siria, o sea, era un país desarrollado, la gente tiene carreras, tiene estudios, que hablan inglés, 20 veces mejor que nosotros. Exacto. Que el que viene a una patera no es un cualquiera, no es un niño, es que trae mucho más estudios a lo mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Entonces quieren tener no una buena vida, sino a lo mejor la vida que tenían antes. ¿Dónde va la gente? La gente intenta quedarse cuanto más cerca de su casa mejor. Por lo que precisamente decías, por vínculos culturales, por vínculos emocionales, porque el tipo de idioma es el mismo, porque la comida es la misma. Es decir, a Europa solo ha llegado una ínfima parte de estos 65 millones de personas que están huyendo por la violencia. Y un dato así, si queréis, más estadístico, es el de ACNUR, que dice que 9 de cada 10 personas que están fuera de su país y que han tenido que huir por la violencia se encuentran en países menos desarrollados. Es decir, el porcentaje que llega a Europa, a Canadá, a Estados Unidos es ínfimo. La mayoría se quedan en países limítrofes, y no solo por un tema de cuestión económica, que también de que efectivamente llegar a Europa es más difícil, sino por un tema de afinidad cultural, sociológica, emocional. ¿Vale? Vamos a ver, os voy a leer, ¿conocéis el blog de 3.500 millones? Vale, no, pues os lo recomiendo a todos, ¿vale? Es un blog que, forma parte de la web del País, pero es un blog liderado, coordinado por Gonzalo Fanjul, que habla de este tipo de temas, bueno, de lo que nos podemos encontrar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Habla de solidaridad, habla de cooperación, y justo ayer hay un artículo publicado por Antonio Tribes, que estuvo 3 meses en un campamento en Grecia. ¿Sabéis? En Grecia todavía hay 60.000 personas atrapadas porque están en centros de internamiento, no pueden salir, de estas que han ido llegando de la ruta de Turquía a Grecia. Y dice, este invierno, porque ahora empieza a hacer un frío interesante, y el año pasado hubo varios muertos por frío, por las condiciones de vida que tienen en los centros de internamiento, temperaturas de 12 grados bajo cero. Esto generó aquí, en Europa, muertos. Entonces, dice Antonio, y os quiero leer, dice, bueno, estuve más de 3 meses en Grecia el año pasado reportando la situación de los refugiados. En ese tiempo alcanzamos temperaturas de hasta 12 grados bajo cero. Es cierto que el primer comentario que me hacían era referente al frío. ¿Cómo no? Medio palmo de nieve se agolpaba a la puerta de las tiendas de campaña o contenedores habitacionales, que es donde viven, Pero seguidamente afloraba su frustración y malestar por la espera de la reubicación en otro país europeo, una agónica incertidumbre que se agravaba por las condiciones en las que estaban obligados a vivir. Cruzando la frontera de Siria a Turquía, dice uno de ellos, puedes morir al instante si te disparan. Entre Turquía y Grecia, si se hunde la barca, puedes morir en 10 minutos, pero entre Grecia y Macedonia mueres a todas horas, en todo minuto, y cuando ves a tus hijos o sobrinos sufriendo y ves que no puedes hacer nada, mueres cientos de veces. Así describía el joven sirio Abdel-Lihab en marzo de este año el sufrimiento de la eterna espera. Esa es una situación que tienen muchísimas personas que han llegado a Europa y que aun llegando a Europa están en tierra de nadie. Vamos a jugar. A ver qué os parece este juego. They're calling it game. It's like a game when you're going to the cross, but it's really, really hard. Game یا د بارډر کراس دا چې د زمونږ په اصطلاح چې د گیم اصطلاح ده. مونږ چې کله وایو گیم ته ځو نو گیم د ټولو محدود هلکانو نه چې هغه ګروپ یا 15 کسیز یا 14 کسیز ګروپ وي. यहाँ गेम होती है वो एजेंट लोग पैसे लेते हैं 3,000 यूरो 4,000 यूरो, फिर बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जाते हैं बाहर. The last game I will explain to you, we was near to the fence, and after 10 days they gave us a chance to cross the fence, and when we cross it,
We just walked like 7 hours, but there was no food and water. Then after 3 days, we just gave us to a place and then we pushed back. मैंने लगाए हैं 22 टाइम क्रोएशिया सलवानिया तक पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने बहुत मारा भी है और भेजा भी है इधर موږ د انګری پولیسو سره مخ شو چې د انګری پولیسو موږ ونیولو او ډېر وخل او ټکول مونږ ته راکړه چې موږ ته ویل چې دا لاره بنده ده په دې لاره نشي راتللی زه دلته یم 5 ځلو کې 4 ځله واله پولیس هم نیسي او وهي مو بیرته هم راوړی والي لکه لغتې راکولې لکه فوټبال رانه جوړ کړی او سوک به راکړه په خولې مې یو ځل والی چې کله یې څنګه موټر کې کېنولو را ډیپورټ کولو یو سوک یې مارم हम लोग मैं खुद स्टूडेंट हूँ मेरा खुद 2 साल देखो वेस्ट हो गए इधर क्यों हमारे साथ इस तरह से लोग क्यों हम लोग इंसान हैं कोई जानवर नहीं है कोई कुत्ते नहीं है कुत्ते भी इधर डिरान पर सोता है गंदे चीज़ों पे गार्बेज बचे हम लोग भी इधर सोते हैं तो ऐसा औकात है कि हम लोग खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाते हैं बंदे चाकू देते हैं ब्लेड मारते हैं ये सारा टेंशन है उस दिन मैंने जो पुलिस ने मारा था मुझे इतना टेंशन हो गया कि मैंने पुलिस को कहा कि पिस्टल गन उठा लो मुझे मार दो टेक योर गन प्लीज किल मी यू फिनिश माई लाइफ डोंट लाइक दिस लाइफ Afraid of what? Everything is horror for you. When you're underage and you're small and then there's no one to take care of you, so you can imagine how hard is it. Just we want from UN Union to do something for us, to think about that we are a human, we are not something animal or something like that. We cannot do anything here, that's all. Esto está pasando en nuestras fronteras. Acabo de leer un fragmento de lo que va a pasar en Grecia este invierno. Podemos hablar de los miles de chavales que están por París deambulando después de 2 años, que están saliendo ahora noticias y hay fotogalerías por ahí tremendas en redes sociales de cómo toda esta gente que ha llegado, cómo el sistema social, legal de la Unión Europea, esa Unión Europea de los Derechos Humanos, está trabajando con estas personas. El año pasado, ¿sabéis lo que es el acuerdo de la Unión Europea-Turquía? ¿Qué es el acuerdo? Cuéntanos. Por lo poco que se llega a grosso modo de ese acuerdo, consistía básicamente en que la Unión Europea le pagaba una gran alta cantidad de dinero a Turquía a cambio de que Turquía mantuviese en sus fronteras, dentro de sus fronteras, a un gran número de refugiados que la Unión Europea debía llevarse a sus diferentes países a cambio de dinero. Pues un acuerdo pues fue bastante criticado por diferentes fuerzas políticas que están en el Parlamento Europeo. Pues eso, el acuerdo lo que decía era pues los refugiados que se debía de traer a Europa que se quedasen en Turquía. Nosotros lo llamamos el acuerdo de la vergüenza. Eso se llama externalizar fronteras y seguro que conocéis la Convención de los Refugiados, ¿no? ¿Alguno sabe qué es la Convención de los Refugiados dentro de los convenios de Ginebra? ¿Sabéis lo que son los convenios de Ginebra? Lo estudiaréis seguramente, pero los convenios de Ginebra son un cuerpo del derecho internacional humanitario que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para tratar de poner límites a la barbarie de la guerra, para tratar de que las personas, como vosotros y vosotras y como yo tuvieran unos mínimos legales. Ese derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra tienen un convenio, la Convención de los Refugiados. La Convención de los Refugiados dice que los estados que han firmado esa convención tienen la obligación legal de acoger, proteger a las personas que vienen huyendo de la guerra. Esa Convención de los Refugiados está firmada por los 27 países miembros de la Unión Europea.
Esto no es una cuestión de buenismo político, esto no es una cuestión de solidaridad, esto es una cuestión legal de respeto al derecho internacional humanitario. Y por primera vez en la historia de la Unión Europea lo que ha hecho es decir, esto lo tiramos a la basura. Esto marca un punto de inflexión muy importante. Y os lo digo a vosotros como futuros abogados y abogadas o personas que trabajéis en el mundo del derecho. El derecho es lo único que nos da unas mínimas garantías para que no haya impunidad frente a cualquier comportamiento. Y los comportamientos de los Estados a veces también pueden hacer mucho daño. Entendemos que el problema puede ser muy complejo, pero desde luego la respuesta que ha dado la Unión Europea de cierre de fronteras y externalizar fronteras es vergonzante. ¿Sabéis lo que está pasando en Libia? Antes lo ha dicho un compañero, el compañero de Cruz Roja. ¿Cuánta gente ha cruzado el Mediterráneo este año tratando de llegar a Europa? Pues unos 160.000, vamos ya con datos, son de ayer, 160.000 personas. Esto no es nada en comparación a los 380.000 de 2016 y al 1.000.000 de personas que llegó en 2015. Y hay 3 rutas de llegada. ¿Cuáles son las rutas de llegada? Una ya la hemos visto, Grecia-Turquía, otra África-España y otra, ¿cuál nos falta? La del Mediterráneo Central. Bueno, la de los Balcanes es la que los que llegaban Grecia, Turquía, conseguían pasar a Grecia, muchos subían por esa ruta de los Balcanes, por Croacia, Hungría, Serbia, para intentar llegar a Alemania o llegar más al norte. Nos queda la ruta del Mediterráneo Central que conecta Libia con Italia. Claro, ¿qué pasa ahí? No ahora, desde 2015. Es la ruta más mortífera. ¿Por qué? Porque es la más larga. De Grecia a Turquía prácticamente, bueno, eran 20 minutos de lancha. Ahí es donde se ha producido el mayor número de muertes. Este año vamos casi por 3.000. Pero es que el año pasado hubo 5.000 y en 2015 hubo 3.000 y pico, solamente las registradas. ¿Qué está pasando en Libia ahora mismo? Libia tiene a 400.000 personas, refugiados, migrantes, que están atrapadas en Libia en unas condiciones de semiesclavitud. Hay vídeos también, si miráis, corriendo por las redes sociales de cómo se están comprando y vendiendo esclavos en Libia. Hay mercados de esclavos con toda esta gente que llega, 300 euros, 400 euros, 500 euros, ese es el precio. Me da igual que lleguen huyendo de un conflicto y me da igual que lleguen por lo que llamamos migración económica, me da igual. Todas esas personas tienen dignidad. Y efectivamente, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Bueno, pues está dando dinero a Libia para que refuerce el control fronterizo de sus fronteras y para que los guardacostas libios los vuelvan a devolver a las personas que interceptan en el mar y los devuelvan a Libia, un país donde el respeto a los derechos humanos es de dudoso cumplimiento. Esto está pasando hoy, a día de hoy, salga o no salga en los medios de comunicación. Y frente a eso, es frente a lo que desde Médicos Sin Fronteras tratamos en esas zonas, en Libia, donde estamos en los centros de detención de migrantes, en Siria todavía, en las zonas donde podemos estar, en Afganistán, en Yemen, estamos tratando de dar un mínimo de atención médica a esta gente que vive atrapada en la guerra o en el conflicto y a los que consiguen salir, que se encuentren en las situaciones en las que se han encontrado en la Europa, esta Europa de los derechos humanos, ¿no? Lamentablemente. Yo, para acabar, porque creo que tenemos que ir acabando, os voy a poner un vídeo cortito de una de las capitanas de uno de los barcos de rescate y salvamento marítimo que hemos tenido los últimos 2 años. Tuvimos barcos de rescate en el Mediterráneo, no lo habíamos hecho nunca, nunca habíamos tenido que rescatar a personas del mar, pero ante el número de muertes que se estaban produciendo en el Mediterráneo, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y decidimos hacer operaciones de rescate en coordinación con la Guardia Costera italiana. Y esto es lo que nos cuenta Madeleine, ¿no? De toda esta gente que está intentando llegar a Europa, y con ella os voy a dejar. Dignity, the state or quality of being worthy of honor.
I'm Madeline Habib from Australia, and I'm the captain of Dignity One, the MSF Mediterranean rescue vessel. Migration is something that I hold very close to my heart. My father migrated from Egypt to the UK in the 1960s, and then when we wanted a better life, we migrated to Australia. If you have to leave your home because you're threatened or because there's no hope, then you should be able to travel safely, and that's something that I hold really close to my heart. See, I do what you tell me then. As captain, I have an overall responsibility for the vessel, working together with the field coordinator from MSF to make sure that we can carry out our rescue missions. I'm hugely impressed that MSF would have the vision to buy a ship and to start this kind of operation. It is very difficult to do these operations, and the possibility for something to go wrong is very real. We're giving hope and a voice and a face to these people. We're saving their lives. We're preventing them from drowning at sea. There's no doubt about that. It's a real need. Being on board Dignity One is empowering. Going into what we call the women's area on board and seeing these young girls and just sitting with them and hearing a little bit about their stories and knowing that at least for the short time they're on board this ship, they are treated with dignity. The ship before it was bought by MSF was called Furore G, and furore or furor in English is like an outcry about something that's so outrageous that it causes a public uproar, and that's very much what's happened here. Is there is a furor about migration, and we need to be part of it. MSF has changed the name of the ship to Dignity, and it means the state or quality of being worthy of honour. And I think that's such an important part of being a humanitarian, is to give people that dignity. And being a humanitarian is much more than just giving people medicine. It's recognising everybody as an individual with a story, with a life, and with a right to a future.